El sol de la tarde caía sobre la lujosa residencia de los Montero en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Teresa Vega, una mujer de 35 años con determinación en su mirada y el cabello negro recogido en una cola de caballo, terminaba de organizar la fiesta de cumpleaños de su suegro, Antonio Montero, patriarca de una de las familias más influyentes en el sector inmobiliario del país. Teresa había pasado la semana entera coordinando cada detalle: el catering de uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, la decoración sobria pero elegante que tanto gustaba a Antonio, y la lista de invitados cuidadosamente seleccionada entre políticos, empresarios y amigos cercanos de la familia. A pesar de llevar 10 años casada con Mauricio, el único hijo de Antonio, Teresa seguía sintiéndose como una extraña en aquel mundo de privilegios y apariencias. «Mamá, ¿puedo llevar mi videojuego a la fiesta?», preguntó Sebastián, su hijo de 8 años, mientras entraba a la cocina. «No, mi amor, es una fiesta para adultos y tu abuelo quiere que todos prestemos atención a sus invitados», respondió Teresa, ajustando el moño de la camisa de su hijo. «Pero te prometo que no durará mucho». Sebastián hizo un gesto de fastidio y se dirigió al jardín, donde los meseros terminaban de colocar las mesas. Teresa lo observó alejarse con una mezcla de orgullo y preocupación. Su hijo había crecido entre lujos que ella jamás había conocido en su infancia en un barrio de clase media de Guadalajara, pero se esforzaba cada día para que no perdiera la noción del valor del trabajo y el esfuerzo. La fiesta transcurrió como se esperaba: conversaciones superficiales, risas medidas y muchos brindis en honor al patriarca. Antonio, un hombre de 70 años con el pelo canoso perfectamente peinado y un traje a medida que resaltaba su figura conservada, disfrutaba siendo el centro de atención. Desde que había quedado viudo 5 años atrás, sus apariciones públicas se habían reducido, lo que hacía de esta celebración un evento especial. Teresa circulaba entre los invitados con una sonrisa cordial, asegurándose de que todos estuvieran atendidos. Su esposo, Mauricio, se mantenía cerca de su padre, como siempre había sido. A diferencia de Teresa, quien había estudiado administración y había trabajado en varias empresas antes de conocer a Mauricio, su esposo nunca había necesitado esforzarse demasiado. Como único heredero del Imperio Montero, su futuro estaba asegurado desde el día de su nacimiento. Cuando la fiesta comenzaba a menguar, Teresa se dirigió al despacho de Antonio para recoger su bolso. Al acercarse a la puerta entreabierta, escuchó voces en el interior. Se detuvo, reconociendo inmediatamente el tono autoritario de su suegro. «Es evidente que Teresa sigue contigo por tu dinero, por mi dinero», decía Antonio con desdén. «Una mujer de su origen no se casa con alguien como tú por amor». «Papá, por favor, no empieces con eso otra vez», respondió Mauricio con voz cansada. «Teresa es mi esposa y la madre de tu nieto. Merece tu respeto». «Respeto se gana, no se regala», replicó Antonio. «Esa mujer solo espera a que yo muera para que heredes todo. Siempre has sido una interesada». Teresa sintió que su corazón se aceleraba. Después de tantos años, tantas cenas familiares incómodas y tantos desplantes sutiles, finalmente escuchaba lo que su suegro realmente pensaba de ella. Estaba a punto de irrumpir en la habitación cuando una voz infantil la paralizó. «¿Abuelito?». Sebastián apareció por el pasillo, caminando hacia el despacho. «Mamá me dijo que te buscara para despedirme». Antes de que Teresa pudiera detenerlo, Sebastián pasó junto a ella y empujó la puerta. El silencio que siguió fue abrumador. Teresa entró tras su hijo y encontró a Antonio y Mauricio mirando al niño con expresiones de sorpresa y culpa. «Sebastián, cariño, ¿cuánto tiempo llevabas ahí?», preguntó Teresa intentando mantener la calma. El niño miró a su abuelo con confusión. «¿Por qué dices que mamá es una interesada, abuelito? ¿Qué significa eso?». Antonio palideció, mientras Mauricio se pasaba una mano por el rostro, visiblemente incómodo. Teresa sintió que algo se rompía dentro de ella, pero se mantuvo firme por su hijo. «No es nada, mi amor», dijo tomando la mano de Sebastián. «Los adultos a veces decimos cosas sin pensar. Ahora despídete del abuelo, que ya nos vamos a casa». Sebastián abrazó a regañadientes a su abuelo, quien apenas correspondió al gesto. Cuando el niño se acercó a su padre, Teresa miró directamente a Antonio. «Esta conversación no ha terminado»,
dijo con una voz tan fría que sorprendió incluso a ella misma. Esa noche, mientras Sebastián dormía, Teresa enfrentó a Mauricio en la sala de su apartamento, un dúplex en la misma zona exclusiva donde vivía Antonio, pero significativamente más modesto. ¿Desde cuándo tu padre piensa que soy una cazafortunas?, preguntó Teresa, conteniendo apenas su indignación. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Mauricio evitó su mirada, jugando nerviosamente con su anillo de matrimonio. Mi padre tiene ideas anticuadas, Teresa. No deberías tomártelo personal. No tomármelo personal. Teresa alzó la voz y luego se contuvo, recordando que su hijo dormía. Tu padre acaba de envenenar la mente de nuestro hijo con mentiras sobre mí. ¿Y me pides que no me lo tome personal? Hablaré con él, prometió Mauricio sin convicción. Le pediré que se disculpe. Teresa negó con la cabeza, reconociendo en su esposo al mismo hombre débil que siempre había sido frente a su padre. No quiero sus disculpas vacías. Quiero la verdad, Mauricio. ¿Tú también piensas que estoy contigo por dinero? El silencio de Mauricio fue más elocuente que cualquier respuesta. Teresa sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Después de 10 años juntos, después de darte un hijo, después de rechazar ofertas de trabajo para apoyar tu carrera en la empresa familiar, ¿sigues dudando de mis motivos? Teresa, No, lo interrumpió ella. No quiero excusas, quiero acciones. Si no eres capaz de defender a tu familia frente a tu padre, entonces tendré que hacerlo yo misma. Mientras Mauricio se quedaba sin palabras, Teresa tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. No permitiría que las acusaciones de Antonio quedaran sin respuesta. Era hora de demostrar quién era realmente Teresa Vega, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para proteger a su hijo y su dignidad. La mañana siguiente amaneció nublada sobre la Ciudad de México, un reflejo perfecto del estado de ánimo de Teresa. Había dormido poco, dando vueltas en la cama mientras Mauricio roncaba a su lado, aparentemente ajeno al terremoto emocional que había sacudido su matrimonio. Durante el desayuno, Teresa observó a Sebastián, quien revolvía sus huevos revueltos sin mucho entusiasmo. El niño levantó la mirada encontrándose con los ojos de su madre. «Mamá, ¿qué quiso decir el abuelo ayer?», preguntó con inocencia. Teresa dejó su taza de café sobre la mesa y respiró profundo. Había estado esperando esta pregunta. Tu abuelo a veces tiene ideas equivocadas, mi amor. Él cree que me casé con tu papá por su dinero, no porque lo amo. ¿Y eso es verdad? Los ojos de Sebastián, tan parecidos a los de ella, la miraban con una mezcla de confusión y preocupación que le partió el corazón. No, Seba, me casé con tu papá porque lo amaba, y tuve la suerte de que me correspondiera. El dinero nunca ha sido importante para mí. Entonces, ¿por qué el abuelo dijo eso? Teresa eligió cuidadosamente sus palabras. A veces las personas mayores se vuelven desconfiadas. Tu abuelo ha pasado toda su vida rodeado de gente que quería aprovechar su dinero, y eso lo ha hecho creer que todos tienen las mismas intenciones. Sebastián pareció reflexionar sobre esto mientras masticaba un bocado de pan. ¿Y papá? ¿Él también cree eso? La pregunta golpeó a Teresa como un puñetazo. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años las complejidades y debilidades de su padre sin destruir la imagen que tenía de él? Tu papá está atrapado entre su amor por nosotros y su respeto por el abuelo, respondió finalmente. Pero no te preocupes, vamos a arreglar esto. Después de dejar a Sebastián en la escuela, Teresa se dirigió a la oficina de Alejandra Mendoza, su amiga de la universidad, y ahora una de las abogadas más respetadas en derecho familiar de la ciudad. El despacho, ubicado en la colonia Roma, era un espacio moderno y acogedor a la vez, muy diferente de las oficinas ostentosas a las que Teresa se había acostumbrado en el mundo de los Montero. «Necesito tu ayuda, Ale», dijo Teresa después de relatarle lo sucedido. «No solo por el insulto, sino porque tengo miedo de lo que Antonio pueda hacer. Si ha estado alimentando esas ideas en Mauricio durante años, ¿quién sabe de qué más es capaz?» Alejandra tomó notas mientras escuchaba atentamente. ¿Tienes alguna prueba de que Antonio haya intentado perjudicarte de alguna manera? ¿Documentos? ¿Conversaciones grabadas? ¿Testigos? No, admitió Teresa. Solo tengo mi palabra y lo que escuchamos Sebastián y yo ayer. No es mucho. Alejandra se reclinó en su silla. Pero podemos empezar por ahí. ¿Qué es exactamente lo que quieres lograr, Teresa?
Quiero proteger a mi hijo y mi reputación. Si Mauricio y Antonio creen que soy una interesada, ¿qué pasará si algún día decido divorciarme? O si Antonio decide desheredar a Mauricio por estar conmigo. No puedo permitir que mi hijo crezca en medio de esas tensiones y mentiras. Entiendo, asintió Alejandra, pero debemos ser estratégicas. Antonio Montero tiene influencia y recursos para hacer esto muy difícil para ti. Lo sé, por eso estoy aquí. Necesito saber qué puedo hacer legalmente para protegerme y proteger a Sebastián. Alejandra le explicó las opciones, desde documentar cada interacción con Antonio hasta considerar la posibilidad de una separación legal que protegiera sus derechos y los de su hijo. La conversación duró horas, y cuando Teresa salió del despacho, tenía un plan de acción claro. Su siguiente parada fue la oficina de Jimena Ortiz, una investigadora privada que Alejandra le había recomendado. El pequeño despacho en la colonia Condesa contrastaba con el elegante bufete de su amiga, pero la mirada aguda de Jimena le dio a Teresa la confianza que necesitaba. «Quiero saber todo sobre los negocios de Antonio Montero», explicó Teresa, «especialmente cualquier cosa que pudiera ser cuestionable o ilegal». Jimena la miró con curiosidad. «Eso podría ser peligroso, señora Vega. Los hombres como Antonio Montero no llegan a donde están sin pisar algunas cabezas en el camino». «Lo sé, y estoy preparada para lo que sea», respondió Teresa con determinación, «pero necesito entender contra qué estoy luchando». Mientras tanto, en las oficinas centrales de Inmobiliaria Montero, Antonio se reunía con su abogado personal, Héctor Domínguez, un hombre de aspecto severo que llevaba décadas manejando los asuntos legales de la familia. «Quiero que prepares los papeles para modificar mi testamento», ordenó Antonio, mirando por el ventanal hacia el Paseo de la Reforma. «Voy a establecer un fideicomiso para Sebastián, pero con condiciones estrictas. Teresa no debe tener acceso a ese dinero bajo ninguna circunstancia». «¿Estás seguro, Antonio?», preguntó Héctor con cautela. «Un movimiento así podría causar problemas familiares serios». «Los problemas ya están ahí», replicó Antonio con amargura. «Esa mujer solo está esperando el momento adecuado para llevarse a mi nieto y una buena parte de la fortuna familiar. ¿Tienes alguna prueba de eso?». «No necesito pruebas. Conozco a las mujeres como ella. Mi hijo puede ser débil y estar cegado por ella, pero yo no, y no permitiré que destruya todo lo que he construido». Héctor asintió, resignado. Conocía lo suficiente a Antonio para saber que era inútil intentar disuadirlo cuando tenía una idea fija. Esa misma tarde Teresa recibió una llamada inesperada. Era Carmen, la ama de llaves que había trabajado para los Montero durante más de 20 años y que había sido como una segunda madre para Mauricio después de la muerte de su madre. «Señora Teresa, necesito hablar con usted», dijo Carmen en voz baja. «Es importante, pero no puedo hacerlo por teléfono. ¿Podríamos vernos mañana?». «Claro, Carmen. ¿Está todo bien?». «No, señora. Hay cosas que usted necesita saber sobre el señor Antonio y sobre su matrimonio». El corazón de Teresa dio un vuelco. ¿Qué secretos podría conocer Carmen que fueran tan importantes como para arriesgarse a traicionar la confianza de su empleador? Al día siguiente, en una pequeña cafetería de la colonia Coyoacán, lejos de los círculos frecuentados por la familia Montero, Teresa esperaba nerviosa. Carmen llegó puntual, con un sobre manila bajo el brazo y una expresión de preocupación en su rostro envejecido. «He dudado mucho antes de hacer esto, señora», comenzó Carmen después de pedir un café. «Pero después de lo que pasó en la fiesta, sé que es lo correcto». «¿De qué se trata, Carmen?». La mujer empujó el sobre hacia Teresa. «Son copias de documentos que encontré en el despacho del señor Antonio hace años. Cartas, contratos, cosas que demuestran que él ha estado manipulando la vida de su hijo desde siempre, incluyendo su matrimonio con usted». Teresa abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había copias de documentos antiguos, algunos con la firma de Antonio, otros con membretes de la empresa. Mientras los revisaba, su expresión pasaba de la confusión al asombro y finalmente a la indignación. «Esto no puede ser verdad», murmuró. «Lo es», confirmó Carmen. «El señor Antonio investigó a todas las mujeres que se acercaron a Mauricio. Cuando usted apareció, hizo lo mismo. Pero a diferencia de las otras, usted no tenía nada que ocultar, ninguna debilidad que él pudiera explotar». Eso lo enfureció. Teresa levantó la mirada de los papeles.
¿Estás diciendo que Antonio ha estado intentando sabotear nuestro matrimonio desde el principio? Carmen asintió con tristeza. El señor Antonio nunca ha creído que nadie fuera lo suficientemente bueno para su hijo, pero con usted fue diferente. Usted era demasiado independiente, demasiado fuerte. Él vio eso como una amenaza. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Teresa. Las invitaciones canceladas a última hora, los comentarios sutilmente despectivos, las interferencias constantes en decisiones que deberían haber sido solo de ella y Mauricio. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Carmen? La mujer mayor la miró con ojos húmedos. Porque vi la cara de Sebastián cuando escuchó a su abuelo. Ese niño no merece crecer en medio de tantas mentiras, y usted tampoco merece lo que le han hecho. Teresa guardó los documentos en su bolso, sintiendo que acababa de recibir munición para una batalla que apenas comenzaba. Gracias, Carmen. Te prometo que seré discreta con esta información. Tenga cuidado, señora, advirtió Carmen antes de despedirse. El señor Antonio puede ser muy peligroso cuando se siente amenazado. Con esas palabras resonando en su mente, Teresa se dirigió a su siguiente destino, la empresa donde había trabajado antes de casarse con Mauricio. Necesitaba reconectar con su pasado, con la mujer independiente y ambiciosa que había sido, antes de enfrentar el futuro incierto que la esperaba. Las oficinas de desarrollo global, la empresa donde Teresa había trabajado como gerente de proyectos antes de su matrimonio, seguían prácticamente iguales. El mismo edificio de cristal en Santa Fe, la misma recepcionista eficiente, aunque ahora con algunas canas más, y el mismo aroma a café recién hecho que impregnaba el área de descanso. «Teresa Vega, no puedo creerlo», exclamó Ricardo Fuentes, su antiguo jefe, al verla entrar a su oficina. «¿Cuánto ha pasado? ¿7, 8 años?» 10, Ricardo, corrigió ella con una sonrisa nostálgica. El tiempo vuela. Teresa había concertado la cita con un pretexto. Estaba considerando volver al mercado laboral y quería ponerse al día con los cambios en la industria. Pero su verdadero motivo era más complejo. «Siempre supe que volverías», dijo Ricardo después de ponerla al día sobre la empresa. «Eras demasiado talentosa para desperdiciar tu potencial siendo solo la esposa de alguien». Teresa notó cierta acidez en su comentario, pero decidió usarlo a su favor. «Sobre eso quería hablar contigo, Ricardo. ¿Recuerdas el proyecto Aguascalientes que estábamos desarrollando justo antes de que me fuera?» Ricardo frunció el ceño. ¿Cómo olvidarlo? Fue un desastre. Perdimos la licitación de forma inexplicable cuando todo indicaba que éramos los favoritos. ¿Alguna vez supieron qué pasó? Oficialmente no. Extraoficialmente. Ricardo bajó la voz. Hubo rumores de que alguien con influencias presionó para que el contrato fuera otorgado a Constructora Pacífico. Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Constructora Pacífico era uno de los principales contratistas de Inmobiliaria Montero. ¿Tienes alguna prueba de eso? Ricardo la miró con curiosidad. ¿Por qué el repentino interés en agua pasada, Teresa? Digamos que estoy tratando de entender algunas cosas de mi pasado para tomar decisiones sobre mi futuro. Después de cierta insistencia, Ricardo accedió a compartir con ella algunos documentos internos de aquella época. Nada concluyente, pero suficiente para alimentar las sospechas de Teresa. ¿Habría Antonio saboteado su carrera profesional para asegurarse de que dependiera económicamente de Mauricio? Esa misma tarde, mientras revisaba los documentos en una cafetería cercana, recibió un mensaje de Jimena, la investigadora privada. «Tengo información importante. Reúnase conmigo en mi oficina a las 5 p.m. El pequeño despacho de Jimena parecía aún más desordenado que en su primera visita. La investigadora la recibió con una expresión grave. «He encontrado algunas cosas interesantes sobre su suegro, señora Vega», dijo, señalando una pila de carpetas sobre su escritorio. «Y no son precisamente halagadoras». Durante la siguiente hora, Jimena le mostró evidencia de prácticas comerciales cuestionables, terrenos adquiridos a precios irrisorios después de que sus propietarios fueran presionados para vender, permisos de construcción obtenidos mediante sobornos apenas disimulados, y contratos gubernamentales conseguidos gracias a conexiones políticas. «Nada de esto es sorprendente en el sector inmobiliario mexicano», explicó Jimena. «Pero lo que hace único a Antonio Montero es su meticulosidad. Nunca deja cabos sueltos.
Nunca aparece directamente involucrado. Entonces, ¿de qué me sirve toda esta información si no puedo probar su participación? Preguntó Teresa, desanimada. Hay algo más. Jimena sacó una última carpeta. Esto es lo realmente interesante. ¿Conoce a Raúl Salgado? Teresa negó con la cabeza. Era el socio original de Antonio Montero cuando fundaron la inmobiliaria. Desapareció del mapa hace unos 25 años, supuestamente después de vender su parte de la empresa a Antonio y mudarse a Europa. ¿Y? Y nunca llegó a Europa. Ximena colocó sobre la mesa una copia de un informe policial antiguo. Su cuerpo fue encontrado en un barranco en la carretera a Cuernavaca 3 meses después de la supuesta venta. El caso se cerró como un accidente, pero había inconsistencias en la investigación. Teresa sintió que le faltaba el aire. ¿Estás sugiriendo que Antonio tuvo algo que ver con su muerte? No estoy sugiriendo nada, respondió Ximena con cautela. Solo le estoy mostrando hechos. Hechos que, curiosamente, coinciden con la época en que Antonio Montero pasó de ser un empresario moderadamente exitoso a convertirse en uno de los hombres más ricos de México. Teresa guardó silencio, procesando la información. Si lo que Ximena insinuaba era cierto, su suegro no era solo un manipulador, sino potencialmente un criminal. Hay algo más que debería saber, añadió Ximena. He notado movimientos inusuales en los últimos días. Alguien ha estado investigando sus antecedentes, revisando sus cuentas bancarias, incluso haciendo preguntas sobre su familia en Guadalajara. Antonio, murmuró Teresa, probablemente, lo que significa que él también está preparándose para una batalla. Teresa regresó a su apartamento con la mente hecha un torbellino. Encontró a Mauricio y Sebastián jugando videojuegos en la sala, una escena cotidiana que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra realidad. ¿Dónde estabas?, preguntó Mauricio cuando Teresa dejó su bolso sobre la mesa. Te he llamado varias veces. Tenía asuntos que atender, respondió ella secamente. Sebastián, mi amor, ¿puedes ir a tu cuarto un momento? Necesito hablar con papá. El niño obedeció a regañadientes, lanzando una mirada preocupada a sus padres antes de salir. Tu padre está investigándome, dijo Teresa sin preámbulos una vez que estuvieron solos. Está buscando cualquier cosa que pueda usar en mi contra. Mauricio pareció genuinamente sorprendido. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo sabrías algo así? Tengo mis fuentes, respondió Teresa evitando mencionar a Ximena. Y no es lo único que he descubierto. Tu padre ha estado manipulando nuestras vidas desde antes de que nos casáramos, Mauricio. Ha saboteado mi carrera, ha interferido en nuestras decisiones y ahora está envenenando la mente de nuestro hijo contra mí. Teresa, estás exagerando. Mauricio se pasó una mano por el pelo, un gesto que hacía siempre que estaba nervioso. Mi padre puede ser difícil a veces, pero no es el villano que estás describiendo. ¿No? Teresa sacó de su bolso las copias que Carmen le había entregado. Explícame esto, entonces. Mauricio revisó los documentos con expresión cada vez más consternada. Esto no puede ser real, murmuró. Lo es. Tu padre investigó a todas tus novias, presionó a empresas para que no me contrataran después de nuestra boda. Incluso tiene informes sobre mi familia en Guadalajara. ¿Todavía crees que estoy exagerando? Mauricio dejó caer los papeles sobre la mesa y se desplomó en el sofá. ¿Por qué haría algo así? Porque nunca ha confiado en mí, porque siempre ha creído que soy una interesada que solo busca el dinero de los Montero. Teresa se sentó frente a él. La pregunta es, ¿tú también lo crees? Yo. Mauricio dudó, y ese momento de vacilación fue como una puñalada para Teresa. No, no lo creo, pero entiendo por qué mi padre podría pensarlo. Nuestra situación. No es fácil para él aceptar que alguien pueda quererme por mí mismo y no por mi apellido. Después de 10 años, Mauricio, 10 años en los que he estado a tu lado, apoyándote, construyendo una familia contigo, ¿cuánto tiempo más necesito demostrar mi amor? Lo sé, Teresa, lo sé. Mauricio se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué quieres que haga? Quiero que elijas, Mauricio, entre tu padre y tu familia, porque ya no puedo seguir viviendo así, y definitivamente no permitiré que Sebastián crezca en este ambiente tóxico. La expresión de pánico en el rostro de Mauricio lo decía todo. El heredero de los Montero, el hombre que dirigía una de las empresas más importantes del país, era incapaz de tomar una decisión sin la aprobación de su padre. Necesito tiempo para pensar,
dijo finalmente. No tenemos tiempo, Mauricio. Tu padre está moviendo sus fichas ahora mismo. Está cambiando su testamento para asegurarse de que no tenga acceso al fideicomiso de Sebastián. Está buscando cualquier cosa en mi pasado que pueda usar para destruirme. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó Mauricio suspicaz. Tengo mis métodos igual que tu padre, respondió Teresa levantándose. Tienes hasta mañana para decidir. O estás con tu familia o estás con él. No hay punto medio. Esa noche, mientras Mauricio dormía intranquilo a su lado, Teresa recibió un mensaje de Alejandra. Emergencia. Necesitamos hablar ahora mismo. Se encontraron en un bar discreto en la colonia Juárez, un lugar lo suficientemente ruidoso como para que nadie pudiera escuchar su conversación. Antonio Montero ha presentado una denuncia contra ti, dijo Alejandra sin rodeos. Te acusa de extorsión y amenazas. ¿Qué? Teresa casi derramó su bebida. Eso es absurdo. Por supuesto que lo es, pero tiene suficiente influencia para que la policía lo tome en serio. Alejandra le mostró una copia de la denuncia. Afirma que lo has amenazado con fabricar pruebas sobre supuestos negocios ilegales si no te da una suma considerable de dinero. Teresa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Antonio había dado el primer golpe y era devastador. ¿Qué podemos hacer? Contraatacar, respondió Alejandra con determinación. Tenemos las pruebas que has recopilado. No son suficientes para incriminarlo por la muerte de su socio, pero sí para demostrar que ha estado acosándote y manipulando a tu familia. Podemos presentar una contrademanda por difamación y acoso. ¿Y Sebastián? Si esto se convierte en una batalla legal, ¿cómo lo afectará? Es una preocupación válida, admitió Alejandra. Pero piénsalo así. ¿Qué es peor? ¿Una batalla legal ahora o dejar que Antonio siga envenenando la relación entre tu hijo y tú durante años? Teresa no necesitó mucho tiempo para decidir. Prepara la contrademanda. Ya es hora de que Antonio Montero aprenda que no puede controlar todas las vidas a su alrededor. La noticia de la denuncia de Antonio contra Teresa se filtró a la prensa, como era de esperarse en un círculo tan cerrado como el de la élite empresarial mexicana. Los titulares sensacionalistas no se hicieron esperar. Guerra familiar en el Imperio Montero. Nuera News Transes. Capítulo 4. La verdad al descubierto. La noticia de la denuncia de Antonio contra Teresa se filtró a la prensa, como era de esperarse en un círculo tan cerrado como el de la élite empresarial mexicana. Los titulares sensacionalistas no se hicieron esperar. Guerra familiar en el Imperio Montero. Nuera acusada de extorsionar al patriarca inmobiliario. El escándalo que sacude a la alta sociedad capitalina. Para Teresa, lo más difícil fue explicarle la situación a Sebastián. El niño había comenzado a hacer preguntas después de que algunos compañeros de su exclusivo colegio mencionaran los artículos que sus padres leían. ¿Es verdad que el abuelo dice que eres mala, mamá?, preguntó una tarde con los ojos llenos de confusión. Teresa se sentó junto a él en la cama, acariciando su cabello oscuro. Tu abuelo y yo tenemos diferencias, mi amor. A veces los adultos no se entienden y dicen cosas hirientes, pero quiero que sepas que todo lo que hago, lo hago pensando en lo mejor para ti y para nuestra familia. ¿Y papá? ¿Por qué no está aquí? La pregunta hizo que Teresa contuviera la respiración. Mauricio había decidido mudarse temporalmente al penthouse que Antonio mantenía en Lomas de Chapultepec, alegando que necesitaba espacio para pensar. Para Teresa, su elección había sido clara. Había elegido a su padre sobre su familia. Papá está resolviendo algunas cosas, respondió con toda la calma que pudo reunir. Volverá pronto. Sebastián la miró con esa sabiduría prematura que a veces mostraban los niños. No es verdad. Escuché cuando hablabas con la tía Alejandra. Papá está con el abuelo porque cree que tú quieres su dinero. Teresa sintió que su corazón se rompía. A pesar de sus esfuerzos por proteger a su hijo, la realidad de su situación familiar lo había alcanzado. A veces, mi amor, las personas que nos importan nos decepcionan, dijo finalmente. Tu papá está confundido ahora, pero estoy segura de que en el fondo sabe la verdad. ¿Y cuál es la verdad, mamá? La verdad es que te amo más que a nada en el mundo, respondió Teresa abrazándolo. Y que lucharé por ti, pase lo que pase. Mientras tanto, en las oficinas de Inmobiliaria Montero, Antonio y Mauricio mantenían una acalorada discusión.
No puedo creer que hayas presentado una denuncia contra Teresa sin consultarme, exclamó Mauricio, golpeando el escritorio de su padre. ¿Y qué esperabas que hiciera?, respondió Antonio con frialdad. Esa mujer ha estado investigándome, hurgando en asuntos privados de la empresa. Tenía que protegernos. ¿Protegernos? Es la madre de tu nieto, por Dios santo. ¿Tienes idea de cómo está afectando esto a Sebastián? Antonio se levantó enfrentando a su hijo. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti y por Sebastián, para proteger el legado que he construido durante décadas. Teresa solo quiere una parte de ese legado. No puedes saberlo, replicó Mauricio. No puedes ver dentro de su corazón. No, pero puedo ver sus acciones. Antonio sacó una carpeta de su cajón. ¿Sabías que ha estado en contacto con Ricardo Fuentes, su antiguo jefe? ¿O que se ha reunido con Alejandra Mendoza, una abogada especializada en divorcios de alto perfil? Mauricio palideció. La has estado espiando. La he estado vigilando, corrigió Antonio. Y con buenos motivos, por lo que veo. Mauricio tomó la carpeta y la hojeó con incredulidad. Esto es enfermizo, papá. Has cruzado todos los límites. Lo entenderás cuando seas mayor, dijo Antonio con un suspiro. Cuando hayas visto tantas traiciones como yo, aprenderás a no confiar tan fácilmente. ¿Como la traición a Raúl Salgado?, preguntó Mauricio, observando cuidadosamente la reacción de su padre. El rostro de Antonio se transformó. Su expresión de superioridad dio paso a una mezcla de sorpresa y temor que Mauricio nunca había visto en él. ¿Quién te habló de Raúl? Teresa encontró información sobre su muerte, sobre cómo su accidente coincidió convenientemente con la venta de su parte de la empresa. Antonio se dejó caer en su silla repentinamente envejecido. No sabes de lo que estás hablando. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué pasó realmente, papá?, insistió Mauricio. ¿Qué le hiciste a tu socio? Yo no le hice nada, estalló Antonio. Fue un accidente. Él iba a arruinarlo todo. Quería vender a un grupo extranjero. Todo nuestro trabajo, nuestra visión. Discutimos, sí, pero cuando se fue esa noche, estaba vivo. Lo que pasó después, se detuvo dándose cuenta de lo que estaba revelando. Mauricio lo miraba horrorizado. Dios mío, papá, ¿qué hiciste? Antonio se recuperó rápidamente, su máscara de control volviendo a su lugar. No insinúes cosas que no entiendes, Mauricio. Este tema está cerrado. Pero para Mauricio algo fundamental había cambiado. Por primera vez, vio a su padre no como el titán de los negocios que siempre había admirado, sino como un hombre capaz de cruzar cualquier línea para conseguir lo que quería. Esa misma noche, Mauricio se presentó en el apartamento donde Teresa y Sebastián vivían. Su esposa lo recibió con sorpresa y cautela. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin invitarlo a pasar. «Necesitamos hablar», respondió él con seriedad. «Es sobre mi padre». Teresa dudó, pero finalmente lo dejó entrar. Sebastián ya dormía, lo que les permitía hablar con libertad. «He estado reflexionando sobre todo lo que me mostraste», comenzó Mauricio sentándose en el borde del sofá. «Y hoy confronté a mi padre sobre Raúl Salgado». Teresa contuvo la respiración. «¿Y qué dijo?». «No confesó directamente, pero…». Mauricio se pasó una mano por el rostro. «Vi algo en sus ojos, Teresa, algo que nunca había visto antes. Miedo, culpa. No sé exactamente qué pasó, pero estoy seguro de que mi padre no es el hombre que creí que era». «Lo siento, Mauricio», dijo Teresa, sorprendiéndose a sí misma al descubrir que realmente lo sentía. «Sé cuánto lo admiras». «Lo admiraba», corrigió él. «Ahora ya no estoy seguro de nada, excepto de una cosa. Te debo una disculpa, por dudar de ti, por no defenderte como debería haberlo hecho». Teresa sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero las contuvo. No era momento para debilidades. «Una disculpa no es suficiente, Mauricio, no después de todo lo que ha pasado». «Lo sé», asintió él. «Por eso he tomado una decisión. Voy a renunciar a la empresa». «¿Qué?». Teresa no podía creer lo que escuchaba. «Pero es el trabajo de toda tu vida, el legado de tu familia». «Un legado manchado», respondió Mauricio con amargura. «No puedo seguir dirigiendo una empresa construida sobre mentiras y quizás algo peor. Y definitivamente no puedo seguir trabajando con mi padre después de lo que ha hecho». «¿Y qué harás?». «Empezar de nuevo, sin el dinero de mi padre, sin su influencia. Demostrar que puedo construir algo por mí mismo». Mauricio la miró con determinación. «Si aún me aceptas,
Me gustaría hacerlo contigo y con Sebastián. Teresa se quedó sin palabras. Durante años había deseado que Mauricio mostrara esta clase de fortaleza, que se liberara de la sombra de su padre, y ahora que finalmente sucedía, no sabía cómo reaccionar. Necesito tiempo, Mauricio. Han pasado demasiadas cosas. Lo entiendo, dijo él levantándose. Tómate el tiempo que necesites. Mientras tanto, hay algo más que debes saber. Voy a retirar mi apoyo a la denuncia de mi padre contra ti y voy a proporcionarle a tu abogada toda la información que tengo sobre los negocios cuestionables de Inmobiliaria Montero. 2 semanas después, la Ciudad de México despertó con una noticia impactante. Antonio Montero había sido detenido, acusado de fraude fiscal, soborno a funcionarios públicos y obstrucción de la justicia. La denuncia contra Teresa había sido desestimada, y ahora era el patriarca quien enfrentaba años en prisión si era declarado culpable. En el apartamento de Teresa, ella y Sebastián desayunaban mientras la televisión transmitía imágenes de Antonio siendo escoltado por policías. ¿El abuelo va a ir a la cárcel?, preguntó Sebastián, mirando la pantalla con ojos muy abiertos. Es posible, mi amor, respondió Teresa con calma. Hizo cosas malas y ahora tiene que responder por ellas. ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Teresa miró por la ventana hacia el horizonte de la Ciudad de México que se extendía bajo un cielo despejado. Vamos a estar bien. Tu papá ha encontrado un nuevo trabajo, más modesto pero honesto. Yo he vuelto a Desarrollo Global, donde me han ofrecido un puesto importante. Tendremos que mudarnos a un lugar más pequeño, pero seguiremos siendo una familia. ¿Papá va a volver a vivir con nosotros? Teresa sonrió ligeramente. Estamos trabajando en eso. Algunas heridas tardan en sanar, pero lo importante es que ambos te amamos y queremos lo mejor para ti. El timbre sonó, interrumpiendo su conversación. Era Mauricio, puntual como siempre para llevar a Sebastián al colegio. ¿Listo, campeón?, preguntó revolviéndole el pelo a su hijo. Sí, respondió Sebastián, corriendo a buscar su mochila. Cuando el niño desapareció en su habitación, Mauricio miró a Teresa con una mezcla de arrepentimiento y esperanza. ¿Cómo estás? Sobreviviendo, respondió ella. ¿Y tú? Debe ser difícil ver a tu padre en esa situación. Lo es, admitió Mauricio, pero también es liberador, de alguna manera, como si finalmente pudiera respirar sin su sombra sobre mí. Teresa asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. Teresa, continuó Mauricio, sé que te he fallado, que no he sido el esposo que merecías, pero si me das otra oportunidad, te prometo que seré el hombre que siempre debí ser, por ti y por Sebastián. Antes de que Teresa pudiera responder, Sebastián regresó corriendo. Estoy listo, anunció ajeno a la intensidad del momento entre sus padres. Bien, vamos entonces, dijo Mauricio, tomando la mano de su hijo. Mauricio, llamó Teresa cuando ya estaban en la puerta. Esta noche, después de que Sebastián se duerma, podemos hablar. La sonrisa de Mauricio iluminó su rostro, una sonrisa genuina que Teresa no había visto en mucho tiempo. Estaré aquí, prometió. Mientras los veía alejarse, Teresa reflexionó sobre el camino que había recorrido. Había enfrentado a uno de los hombres más poderosos de México, no por venganza o por dinero, sino por dignidad y por el futuro de su hijo. Había descubierto una fortaleza en sí misma que no sabía que poseía y en el proceso había ayudado a Mauricio a encontrar su propia voz. El futuro era incierto. Reconstruir su matrimonio no sería fácil, y adaptarse a una vida sin los lujos a los que se habían acostumbrado sería un desafío. Pero por primera vez en mucho tiempo, Teresa sentía que podían construir algo real, algo basado en respeto mutuo y verdadero amor, no en apariencias o expectativas ajenas. Tomó su taza de café y se acercó a la ventana, observando la ciudad que nunca dejaba de moverse, de reinventarse, como ella misma, como su familia. «No eres más que una interesada», había susurrado Antonio. Qué equivocado estaba. Teresa nunca había estado interesada en el dinero o el estatus. Lo único que realmente le importaba era la verdad. Y ahora finalmente, esa verdad había salido a la luz.